Hola, hola, mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a mostrar de cómo realizamos esta blusa muy básica, muy sencilla, con unas manguitas bombacha. Pues no te cuento más, quieres saber cómo la hice, pues tienes que ver el video hasta el final. Y si eres nuevo y pasabas por aquí, pues puedes suscribirte también a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver cada uno de estos hermosos tutoriales. Sin más que decir, vamos a empezar. Aquí vamos a realizar un patrón que es muy básico, que no va a llevar pinza, ni mucho menos vamos a realizar nada de cortes ni nada, es simplemente básico. Vamos a ubicar 50 centímetros de largo y vamos a ubicar 20 centímetros de lo que es la sisa, 20 y 50 de largo. Una vez que ya tenemos aquí, vamos a realizar las líneas correspondientes y vamos a marcar un solo talle. En esta ocasión vamos a utilizar un solo talle y el talle va a ser de 42 de largo. No vamos a utilizar nada de talle delantero y solamente vamos a usar el talle de la parte de atrás. Aquí ya tenemos el talle y una vez que ya hemos ubicado, vamos a ubicar lo que es la cintura. 20 centímetros de la cintura y el busto vamos a ubicar 23 centímetros. Una vez que ya tenemos listo la medida, vamos a dar las líneas correspondientes y vamos a ubicar lo que es la parte amplia de abajo, que solamente vamos a poner 21 centímetros. No le vamos a dar tanto amplio a la parte de allí porque no es muy larga la blusa en este caso. Vamos a realizar una línea y luego retrocedemos la regla para luego ubicar esta línea así no nos quede tan curva. Una vez que ya tenemos listo este paso, que por lo general es una blusa base, sin tocar ningún otro talle, simplemente un solo talle. Para las nuevas pueden ir a ver a una de mis clases donde yo les muestro cómo se realiza un patrón de estos. Una vez que ya tenemos realizado, vamos a ubicar el ancho de espalda y aquí ubicamos el ancho de espalda. Ya tenemos el ancho de espalda y realizamos nuestra línea correspondiente. Vamos a ubicar la distancia del escote y de distancia al escote le vamos a ubicar 10 centímetros. 10 centímetros por aquí. Y vamos a bajar para el escote 18 centímetros. Esto es opcional. Si ustedes no lo quieren tan escotado, no le dan tan escotado. Si ustedes lo quieren bastante escotado, pues bueno, lo pueden hacer. Aquí voy a realizar la medida de cuello redondo, pues ustedes pueden utilizar una regla y si no poseen de alguna, no importa, lo pueden hacer manualmente como yo lo estoy haciendo. Aquí ya tengo ubicado el cuello que yo voy a realizar en la blusa y vamos a proceder a dar una distancia de una caída de hombro. 1.5 de caída de hombro. De igual ya pueden ir a recordar una clase donde yo ya indico cómo realizar este patrón. Aquí ya tenemos esa distancia y una vez que tenemos allí vamos a llevar 1.5 hacia la parte de adentro y vamos a proceder a realizar la parte de la sisa. Una vez que ya tenemos ahí, vamos realizando la sisa. Así. Ya tenemos esta parte de aquí de la sisa bien redonda, bien formada con 1.5 que yo siempre sé dejar en los patrones. Ya tenemos este patrón base y es el único que vamos a utilizar. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a recortar y vamos a proceder a cortar la mano. Una vez que ya tenemos realizado este patrón, que es el único que vamos a utilizar, no vamos a utilizar otro patrón,
solamente este. Vamos a cortar la manga. La manga que yo tengo aquí es una manga base que ustedes pueden ir a revisar donde yo realizo una manga base. La pueden ver en la parte de arriba, en la caja de informaciones. Yo le voy a dejar para que ustedes vean. Vamos a transformar esta manga base. Esta manga bombacha es muy parecida a la manga globo, con diferencia de que le vamos a dar unas medidas más acá. La otra manga globo que yo ya realicé, también la pueden ir a revisar, pues es algo similar, algo parecido. Le vamos a dar aquí 6 centímetros hacia la parte de abajo, 6 centímetros a la parte de abajo, y vamos a realizar la línea que corresponden aquí. Listo. Y una vez que ya realizamos esta línea, vamos a proceder a darle toda hasta acá. Esto es muy parecido, pero esta vez les voy a dar el paso a paso hasta de cómo le colocamos cada uno de las divisiones que vamos a hacer acá y de los aumentos. Entonces, esta es la parte de adelante, y esta es la parte de atrás de la manga. Una vez que ya tenemos realizada la medida de aquí, desde la línea de la copa hacia abajo, bajamos 6 centímetros. Una vez que ya realizamos lo que es 6 centímetros, vamos a tomar aquí las medidas que tenemos, y estas medidas las vamos a dividir en 4 partes. Aquí vamos a tomar aquí 4 partes, y luego desde la mitad vamos a elegir otra vez la mitad. Esto lo pueden hacer para así tener más facilidad en la hora de tomar la mitad, ya que son milímetros lo que se utiliza. Entonces cortamos aquí, y así como esto procedemos a dar unas líneas de esta manera en la parte de arriba. Pueden observar esta como la otra que nosotros realizamos, pues es muy parecida, pero ahí ustedes tienen ya 2 formas de ver cómo se realizan estas clases de manga. Aquí ya otra vez colocamos la mitad, y así sucesivamente vamos colocando la mitad aquí. Entonces, una vez que ya tenemos así, vamos a realizar las medidas de lo que nosotros vamos a darle aumento. Listo. Una vez que ya tenemos estas, vamos a numerarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 aumentos, de los cuales nosotros vamos a cortarlos por aquí. Vamos a cortar por aquí, y luego vamos a cortarlo de esta manera. Listo. Esta es otra técnica para realizar esta manga. Es muy parecida a la otra. Recuerden que igual pueden irlo a ver en mis videos, y ese tiene su proceso. Entonces, una vez que ya tenemos todas estas realizadas, como ustedes logran ver, ahora vamos a ubicar en una línea recta. Aquí vamos a marcar una línea recta. Aquí marcamos. Listo. Una vez que ya tenemos nosotros aquí, vamos a ubicar con la ayuda de nuestra cinta, vamos a ubicar cada uno de estas partes que hemos cortado. Una vez que ya tenemos fija la parte de abajo de la manga, vamos a llevar, depende de lo voluminoso que vamos a hacer nuestra manga, vamos a llevar hacia la parte de arriba 6 centímetros. Miren, vamos a llevar 6, y vamos a darlo como en forma de compás, así, con una de esta forma, para así podernos guiar en lo que es la parte de los aumentos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Aquí voy a hacer algo muy facilito, miren. Yo las he enumerado, y una vez que yo las he enumerado, yo las voy a ir ubicando de esta manera. Observen, así. Esto es lo único que yo voy a realizar
Es lo único que yo voy a realizar guiándome por la línea que yo he hecho aquí. Y lo que voy a hacer en este caso, lo que voy a hacer es simplemente darle el volumen que yo voy a querer para mi manga. Miren, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, una vez que yo ya la tengo realizada desde aquí y obviamente desde acá, les voy a mostrar con las dos primeras. Nosotros ubicamos desde aquí, es el volumen que nosotros vamos a desear. Entonces, vamos a ubicar esta. Las primeras que debemos de ubicar, tanto esta como la de acá. Entonces, una vez que yo ya tengo ya listas estas de aquí, voy a proceder a ubicar estas. Entonces, ¿cuál va a ser mi guía? Mi guía va a ser esta parte en la que yo he realizado como compás y ahí vamos a realizar los aumentos que nosotros vamos a darle a esta manga. Entonces voy a ir cada una de ellas ubicándolas de esta forma para así poder ya darle los aumentos necesarios. Una vez que ya tenemos ya fijo aquí nuestro papel, realizamos la misma línea de que nosotros teníamos acá en la mitad, y de la mitad hacia acá el primer que vamos a colocar es de 4.5 y luego de 4.5. De ahí, de esos 4.5, ustedes emprenden a ubicar cada una de las partes que nosotros hemos realizado con los aumentos necesarios. Ojo en esta parte, si ustedes no la quieren tan voluminosa, la quieren algo ligero, algo no tan pomposo, no importa, lo que van a hacer es colocarla más acá abajo. Ya no se guían por la línea de 6, sino que se guían por la línea de 3 o de pronto hasta de 2. Esto es al gusto o a pedido de cada uno de ustedes, pero la manera de hacerla ya se las estoy mostrando como ustedes ven. Ahora, una vez que yo ya la tenga, yo voy a realizar de esta forma la parte de la forma de la manga, así. Entonces la vamos a ir realizando y la parte de acá de la misma forma. Entonces ahí ya le vamos realizando cada una de estas, dándole forma a la manga. Miren, aquí ya tenemos el aumento de la globada de la parte donde va fruncida la manga. Esto es adicional, les vuelvo a recordar, yo subí 6 centímetros para de aquí hacia acá guiarme prácticamente a lo pomposo que quiero realizar. Si ustedes no quieren tanto, pues empiezan desde 2, 3 o 4. Eso ya es el gusto de cada una de ustedes. Entonces ya tenemos aquí fácilmente realizada la manga, bastante voluminosa, y lo que vamos a proceder es a cortarla. Nosotros las cortamos o como ustedes pueden desprenderla antes de realizar el corte. Entonces yo en lo personal me gusta recortarla mientras está ahí, y así poder ir viendo la forma en la que voy realizando la manga. Entonces ya la tengo toda esta parte, y ahí sí puedo retirar cada uno de los aumentos. Pongo la de la parte que es delantera para guiarme y así no poder colocar o equivocarme en alguna de las partes de las mangas. Ya tenemos toda esta parte realizada, quitamos todo esto y así es como nos queda prácticamente la manga. Quitamos todo lo que nosotros hemos aumentado, dejamos esto a un lado y así es como prácticamente nos queda la manga. La manga, toda la parte de aquí es la que nosotros vamos a fruncir para que nos quede fina en la parte de acá y gruesa. El proceso de esta manga puede ser largo, ustedes también pueden aumentarla y realizarla en largo, pero en esta de aquí la vamos a hacer solamente corto. La forma que da es casi como en la forma que da aquí es casi que da como un honguito, la forma de un honguito. Pues si ustedes le realizan larga, lo mismo el mismo proceso es, solo lo que tienen que aumentarle el largo. Ya tenemos aquí, yo sé que esta es la parte delantera y esta es la parte de atrás. Ahora vamos a cortarlo en la tela para poder así realizar nuestra blusa.
Una vez que ya tenemos nuestra tela, la tela que yo voy a utilizar es una tela bastante alicrada, un poquito gruesa, y voy a ubicarla en la parte de aquí. Esta blusa es muy elegante, pero a la vez es muy sencillita, no lleva mucha cosa y fácil de realizar. Vamos a ubicarla muy acá para así ahorrarnos la mayoría de la tela. Entonces, tenemos en esta parte ya listo el patrón que vamos a utilizar. Miren, ya tenemos el patrón listo, y una vez que ya lo tenemos aquí listo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: 3 centímetros vamos a dejar de la parte de aquí abajo, 3 centímetros esta parte, y acá simplemente, como yo siempre he utilizado, medio centímetro, porque solamente voy a dejar para la overlock. Y en la parte de aquí procedo a dejar 1 centímetro, así, no dejo tanto, no acostumbro a dejar tanto. Una vez que ya tengo, ojo en esta parte, si ustedes desean pueden coger y dejarle el alfiler a la tela, pues ese es el gusto deseado. En este caso yo no lo estoy haciendo, ya le estoy cortando para no marcar la tela. Una vez que ya tengo aquí ya realizado el proceso de lo que es la blusa, la parte delantera, miren cómo la tenemos, dejamos a un lado y vamos a realizar el corte de la parte de atrás. Miren, vamos a utilizar el mismo patrón, no va a cambiar en nada. El mismo patrón lo vamos a utilizar, y en este caso, ya utilizando esto, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ubicar esta cintita aquí y luego vamos a medir desde la parte de aquí hasta acá. Vamos a dejar 4 centímetros y el medio 4.5. Nosotros dejamos aquí 4.5. Una vez que dejamos aquí los 4.5 de esta forma, desde la parte de acá, porque recuerden que dejamos medio 4.5, y nosotros le vamos a dar la forma a esto, así. Ahora, aquí saben que yo dejo poco, medio, y aquí también dejo poco. Entonces, esta parte de aquí yo no la voy a llevar muy acá y la voy a dejar un poquito más afuera, porque recuerden que en la parte de adelante yo llevo 1.5 hacia adentro. Entonces, ya lo que procedo es a realizar esto, nada más. Es lo único que nosotros vamos a hacer, no lleva nada de nada. Esto incluso cualquier principiante lo puede realizar porque no necesita de tantas medidas. Lo pueden realizar también de pronto de alguna camisa que ya no quieran, una camisa que ya tengan por ahí sin mucho tiempo con el mismo modelo de uso. La quitan, la hacen y la transforman. Ya tenemos esta parte de aquí y ya tenemos la parte de acá, la parte delantera y la parte de atrás. Una vez que yo ya tengo realizada estas dos partes, vamos a proceder a cortar la manga. Yo voy a cortar las mangas aquí en esta tela. Miren, esta tela que yo tengo es una tela organza, no es chifón, es simplemente una tela organza, y vamos a proceder a cortarla de esta manera. Aquí yo ya tengo la manga que realizamos, y como les decía, el proceso es casi que parecido a la otra manga que nosotros realizamos, que es la manga semi globo. Recuerden que el primer paso que yo les realicé en la otra manga era el primero. Aquí ya les estoy mostrando de otra manera de cómo realizar esta manga. Entonces ustedes ya tienen este paso, y lo que van a hacer es dejar 1 centímetro en la parte de acá, y dejan 1 centímetro en esta parte de aquí, y dejan 1 centímetro en la parte de acá, y de por sí ya vamos todo esto lo vamos dando 1 centímetro. ¿Ven qué sencillo es de realizar?
No hay nada que ustedes no lo puedan hacer. Está muy facilito de realizar esta manga. Entonces cortamos por donde hemos marcado todo y ya van a ver cómo nos queda nuestra blusa. Aquí ya realizamos y aquí vamos. Listo. Entonces marcamos cuál es la parte de adelante, esta para no confundirnos, y ya tenemos nuestra manguita que nos va a quedar muy pero muy bien formada. Una vez que ya tenemos todo este paso, dejamos esto a un lado y en este pedazo nosotros vamos a, el pedazo sobrante nosotros vamos a cortar lo que son los puñitos de lo que es la parte baja de la manga. Entonces vamos a ubicar 8 centímetros y vamos a ubicar 8 centímetros. Vamos a igualar la tela por este lado, aquí. Y ya una vez que la hemos igualado, vamos a ubicar los 30 centímetros. Son 28 el ancho de manga y 1 centímetro de ambos lados que dejamos para la costura. No es nada que ustedes no puedan hacer, miren. Aquí está muy fácil, muy sencillito. Entonces vamos a cortar por aquí. Y ya tenemos los 2 puñitos que vamos a ubicar en nuestra manguita, en la parte baja de la manga. Aquí ya tenemos nuestra blusa, aquí ya tenemos las mangas y procedemos a realizar el paso a paso de esta blusa. Vamos a realizar primeramente lo que es la manga y le vamos a dar, la vamos a realizar así, con unos doblecitos, unas tablitas, todas que vayan hacia la parte de arriba. Así este proceso vamos a realizarlo también, vamos a realizarlo con la otra manguita. Una vez que ya tenemos esto ya realizado, nos va a quedar de esta forma, así nos van a quedar las mangas. Miren, las mangas tienen que quedar así, bien formaditas, bien bombachitas. A esto me refería, al tamaño del bombacho, bueno, ustedes lo deciden. Una vez que ya tenemos esta manga, vamos a proceder a realizar la otra manga igual y voy a unir las hombreras, estas partes de aquí, de las hombreras, de los hombros. Tanto este como este solo lo voy a unir con overlock. Una vez que ya tenemos realizada, yo ya uní las dos partes solo overlock y también en la parte del escote le realicé overlock porque no voy a ubicar nada más. Una vez que ya tengo esto, yo ya he ubicado una de las mangas, como ustedes observan. Ahora voy a ubicar la otra manguita de esta misma forma. Aquí ya tenemos la otra manga y así damos este paso de lo que es la colocación de lo que es las mangas. Entonces ya lo vamos ubicando. Una vez que ya tenemos estas dos mangas ya ubicadas, voy a realizar el overlock, pero antes de eso voy a darle un doblecito en lo que es el cuello. Miren, solamente 1 centímetro en la parte de aquí, o tal vez menos de 1 centímetro. Yo voy a realizar todo el contorno del cuello. Aquí yo realizo. Una vez que ya unimos y le realizamos el overlock aquí, yo he unido ambos lados, pues ya lo tengo listo. Solamente es unir los lados y ya de este lado voy a voltearlo hacia el lado derecho de la prenda. De este lado ya le tengo ubicada lo que es
la manguita, miren el puñito en la parte de abajo de la manga. Ahora vamos a realizar ese mismo paso aquí en esta manga de acá. Lo único que hice fue lo siguiente: al puñito que yo tengo aquí voy a coser por 1 centímetro aquí, y una vez que ya tengo allí realizado voy a doblar, doblo abriendo las costuras aquí, doblo, y una vez que ya tengo doblado la voy a ubicar de esta forma aquí. Voy a darle todo el contorno del puño así, y le voy a realizar el overlock, y posterior vamos a realizar lo que es la parte baja de la blusa. Miren, así nos ha quedado prácticamente la blusita. Ya tenemos las manguitas, el puño, y ahora vamos a realizar la parte baja de nuestra blusa. Vamos a realizar en esta parte un dobladillo, pues yo dejé 3 centímetros, pero no se lo voy a realizar todo el ancho, simplemente voy a realizar 2, porque como la tela es un poco stretch, sube al momento de colocarla. Aquí ya tenemos realizado el dobladillo de la parte baja de la blusa y ya tenemos nuestra blusita. Miren qué fácil y sencilla nos ha quedado nuestra blusa. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.